Bien, vamos a involucrarnos ahora con una investigación, informes y las acciones que viene llevando adelante Amnistía Internacional. Se llama el tema Detenciones sin rastro, el crimen de desaparición forzada en Venezuela, con parte de este informe que nos habla de las autoridades venezolanas que cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes, lo que configura el crimen de lesa humanidad. De los casos de 15 desaparecidos forzadamente documentados por Amnistía Internacional desde julio del 2024, 11 permanecen todavía sometidos a la desaparición forzada, incluyendo personas venezolanas y a ciudadanos extranjeros también. La Corte Penal Internacional, los tribunales nacionales que ejerciten la jurisdicción universal deberían investigar, procesar a los presuntos responsables hasta el máximo nivel, dice este documento, esta gacetilla de prensa de la que hoy nos hacemos eco y ampliamos, junto a Pilar San Martín, que es investigadora para contextos de crisis de las Américas en Amnistía Internacional, y le damos la bienvenida. Pilar, buen día. Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias, muy bien. Bueno, ¿en qué contexto estamos hoy y por qué este informe? ¿Qué es lo que pueden detallar pormenorizadamente, que a grandes rasgos leía por arriba para abrir el tema? Claro, este informe se centra en la desaparición forzada de personas, que es la detención, privación de la libertad, por parte de autoridades o con su apoyo, y lo que caracteriza la desaparición forzada, como saben, es que se niega la detención o se oculta el paradero, ¿no? Entonces, digamos que este informe está centrado en esta grave violación de derechos humanos y lo característico es que desde el 28 de julio, desde las elecciones presidenciales del año pasado en Venezuela, vimos un repunte no solo en las detenciones arbitrarias, que como saben en prácticamente una semana se detuvo a 2.200 personas, sino que se vio un repunte también de la desaparición forzada. Y es que pensamos que cientos de estas miles de detenciones arbitrarias fueron posteriormente desapariciones forzadas. Básicamente el informe se centra en analizar 15 casos de desaparición forzada para dar una suerte de o ejemplificar cómo es el modus operandi, por qué tipo, digamos, de penurias pasan las familias para intentar ubicar a sus familiares y todo el tipo de violaciones que atraviesan esta violación. Esto desde julio del 2024. Exacto. Y solamente en Venezuela, se han centrado en el caso venezolano. Exacto. Amnistía Internacional trabaja el tema de desaparición forzada en muchos otros países del mundo, ¿no? De hecho, se trabaja en El Salvador, en México, en este caso ahora en Venezuela, pero este informe en concreto, el de detenciones sin rastro, se centra en desaparición forzada desde el 28 de julio hasta el 15 desde el 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de este año en Venezuela, y por razón de esta persecución política, porque es muy importante que la razón de estas desapariciones forzadas tiene un claro móvil político Claro, y eso es te iba a el preguntar, castigo ¿qué es lo a la común? disidencia. Uh-huh. Exacto. Lo común o lo característico es el castigo a la disidencia, ¿no? Nosotros desde 2019 ya dijimos que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2014, pero digamos que la primera vez que nos pronunciamos abiertamente sobre esto fue en 2019 y desde entonces hemos venido documentando este ataque, ¿no? Este ataque generalizado y sistemático, como bien lo mencionabas, y estas desapariciones se enmarcan, se insertan dentro de ese ataque contra la disidencia. Sabemos que el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas, eh, han realizado este ataque para castigar a la disidencia, a la oposición política, al periodismo independiente, a las organizaciones de derechos humanos o a las personas que se manifiestan en las calles por cuestionar el resultado, en este caso, de los comicios del pasado julio. ¿Y qué se logra, digo, ahora ya más en lo institucional, con las características y
la importancia que tiene una institución como Amnistía Internacional, ¿qué se va logrando? ¿Cuál es el poder de acción de una vez que se declara o se denuncia? ¿Cuáles son los organismos con los que empieza a interactuar Amnistía Internacional para que se destraben estas cuestiones? Exacto. Lo primero, como bien dices, es denunciar, ¿no? Visibilizar esto, acompañar a las familias, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas y que lamentablemente sufren cada día la crueldad de este gobierno. A partir de este informe empieza, como no, un trabajo de incidencia fuerte, tanto en lo que viene siendo medios de prensa como ustedes, ¿no? Redes sociales y organismos internacionales, otros gobiernos. Como saben, Amnistía Internacional tiene presencia a lo largo de todo el mundo, en muchos países del mundo. Argentina es uno de ellos, y a través de nuestras secciones lo que hacemos es activar estos gobiernos de tal manera que puedan usar todos sus canales diplomáticos para poner presión en las autoridades venezolanas y que en el caso de desapariciones forzadas logremos ubicar a estas personas, logremos su liberación cuanto antes, y que al mismo tiempo estos gobiernos o incluso nosotros como Amnistía poner presión también en mecanismos internacionales como la OEA, Comisión Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Como toda una serie de mecanismos de derechos humanos que hacen un gran esfuerzo para que la situación en Venezuela mejore, y donde ahí también nosotros sumamos, contribuimos con este tipo de investigaciones para que podamos seguir presionando, porque además sabemos que la presión al gobierno de Venezuela le duele, no son inmunes de este tipo Eso te iba de a presión. preguntar, Pilar, ¿pero les hace mella? O sea, porque hace un tiempo ya que vienen pasando estas cosas, incluso, bueno, se cuestiona desde antes de julio del 2024, ¿no? Un modus operandi, y algunos describen como dictadura el gobierno de Maduro. Entonces, ¿les hace mella por algún lado? ¿Han cambiado cosas? ¿Y qué se saben de los desaparecidos? Sin rastro, pero digo, ¿hay alguna off the record? ¿Se supone que están? ¿A dónde? Claro, respondiendo a tu pregunta, claro que les hace daño, ¿no? Eso nos consta porque reaccionan a los medios, reaccionan a la crítica política, a veces recrudecen su política dependiendo, ¿no? De las menciones, de la presión, etcétera. Entonces sabemos que les duele y por eso seguimos ahí, por eso pensamos que es importante seguir ahí, seguir denunciando, condenando pues esta brutalidad de este gobierno. Y este perdón, ¿cuál era tu segunda pregunta? Que ahora se me ha ido. ¿Y en qué estado están los Los desaparecidos? ¿O qué se desaparecidos. saben? Por más que el título es sin rastro, por ahí hay algún off the Exacto, record, algo un rumor que digo, bueno, nos quedamos tranquilos porque sabemos que están más o menos en esta zona. exacto. De hecho, de los 15 casos documentados, en 11 de ellos se desconoce oficialmente el paradero, ¿no? Y Mm. por tanto están en una situación de desaparición forzada. Pero es verdad que en algunos casos como que las familias tienen cierta información de dónde podrían estar, ¿no? Sobre todo esto ha sucedido mucho por personas que han sido liberadas de ciertas prisiones. Pongo, por ejemplo, el, eh, el caso de dos turistas extranjeros españoles, Andrés Martínez y José María Basoa. Ellos supuestamente estarían en la prisión de Rodeo 1 porque ciertos ciudadanos de Estados Unidos salieron hace meses, contactaron a las familias y pudieron de alguna manera las familias tener un poquito más de información de cuáles eran las condiciones en las que se encontraban, saber que al menos hasta ese momento sus hijos estaban con vida. Pero como digo, uno es información no oficial y dos, nada nos garantiza que al día siguiente dejaron de estar ahí y estuvieron en otro lugar, ¿no? Entonces, sí se saben sí se saben como un poco dónde han podido estar en ciertos momentos, pero eh, no hay información oficial. Hay de otros casos donde definitivamente no se tiene información de absolutamente Nada. nada, ¿no? Y las familias viven con ese, digamos, con ese pesar de no saber absolutamente nada. Este es el caso, por ejemplo, de Yevgeny Trush. Es un joven de 19 años que además vive con un trastorno de espectro autista, y su familia política no sabe absolutamente nada de él Mm. desde que desapareció el año pasado. Entonces, digamos que cada caso es un poco diferente, pero en todos se da que hay una motivación política detrás y que el paradero es desconocido.
Y en este caso, este joven con espectro autista, ¿qué hacía? ¿Difundía? ¿Se oponía al gobierno? ¿Tenía algún canal? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Por qué se lo De llevaron? hecho, qué bueno que me haces esa pregunta porque esto es bien interesante. Tenemos dos perfiles distintos. Uno es el perfil de las personas venezolanas, que esas todas, digamos, están desaparecidas o estuvieron desaparecidas por ejercer algún tipo de oposición política, de crítica política hacia el gobierno. Y luego están, digamos, el grupo de personas que son extranjeras, que de estos 15 casos son 6, que están por razones políticas, pero de otro tipo. Y te cuento, lo que hemos visto es que estas personas extranjeras son detenidas como moneda de cambio para ejercer Mm, presión con sus países de origen y al mismo tiempo para justificar esta suerte de teorías que tiene el gobierno de Nicolás Maduro de que hay complots extranjeros, conspiraciones contra ellos, ¿no? Que lo quieren derrocar, etcétera, y es su forma de decir, miren, aquí tengo, ¿no? A los mercenarios que quieren realizar este ataque en mi contra. En concreto, en el caso de Yevgeny, es un joven de 19 años que iba a visitar a su familia política, su pareja es venezolana, su suegra fue a buscarlo a la frontera con Colombia, porque además, como saben, muchas personas llegan por frontera terrestre desde Colombia porque los vuelos cada vez son menos mm. a Venezuela, y cuando estaba pasando la caseta, digamos, de migración, y de hecho se disponía a solicitar asilo porque él es ucraniano y como saben, pues la situación en Ucrania desde que sufre Claro. la guerra de invasión con Rusia es terrible. Ahí fue detenido y desde ese momento su suegra y su pareja no saben absolutamente nada de él. Tremendo. Pilar San Martín, investigadora para contextos de crisis en las Américas de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por este contacto y bueno, seguramente seguiremos con más. ¿A dónde estás Gracias a ahora? ustedes. ¿Estás residiendo aquí o en España? En Ciudad de Ah, México. en México. Ah, muy bien. ¿Y la sede Sí. central de Amnistía Internacional, a dónde funciona? La sede regional, que cubrimos todas las Américas, estamos en Ciudad de México. La sede, digamos que ahora Amnistía está centralizada, pero la sede histórica está en Londres. En Londres. Bien. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo. Gracias. Hasta Un luego. saludo. Cambiamos.